Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Yuri Rojas y hoy les quiero compartir el tutorial de patronaje y confección de una falda que yo sé que han visto mucho acá en YouTube, pero yo hoy se las traigo con mi método de patronaje y sé que les va a encantar. Esta falda podríamos decir que es una mezcla entre una falda línea A y una falda sirena. Al decirles esto, sé que ya se imaginarán de qué tipo de falda les estoy hablando. Espero que de verdad la hagan, que la luzcan por estos días, está muy en tendencia y realmente es muy, pero muy fácil de combinarla. Yo hoy la tengo puesta con una camiseta y pues ya ahorita van a ver exactamente cómo queda. Creo que ya en mi Instagram muchas de ustedes la vieron y sé que les encantó. Entonces, porque ustedes me lo pidieron, acá está el tutorial. Quédense a verlo hasta el final. Y ya saben, no salten los anuncios. Déjenme un lindo comentario para saber si les gustó y nos vemos en una próxima oportunidad. Para hacer el patronaje de esta falda, entonces vamos a trabajar con los moldes básicos de tejido plano. Si aún no los tienen, les dejo el enlace para que lo hagan. Bueno, trazamos por todo el contorno, teniendo en cuenta la línea de la cadera, la pinza y todo en general. ¿Listo? Lo alineé al orillo del papel. Para la espalda ya tengo adelantado lo mismo y acá tengo otro papel. ¿Listo? Pero por ahora la espalda la vamos a dejar ahí. Lo primero que vamos a hacer es definir el largo de nuestra falda. Entonces, para mi caso, yo la voy a hacer de 80 centímetros medidos desde la cintura. Y para adicionar el largo que me hace falta, entonces, pues yo voy a medir desde la cintura 80 centímetros. Ahí donde me da 80, hago una marquita y voy a trazar una línea escuadrando con el centro delantero o con el orillo del papel. Trazo la línea bastante larguita y ya me queda cerrado el largo. Bueno, acá voy a hacer algo que es opcional. Yo me hice dos faldas, una en color como camel, digámoslo así, y la otra en color champán. Para la de color camel yo no le di este centímetro que estoy adicionando acá, lo hice para la color champán. ¿Y por qué le adicioné este centímetro? Pues porque quise que quedara un poco más holgadita. La otra no me quedó ajustada porque yo la siento perfecta a mi cuerpo, se ajusta súper bien, pero quizá ustedes de pronto la quisieran un poco más holgadita, entonces les doy acá la opción para que puedan hacerlo de las dos maneras. Ese centímetro realmente pues representaría 4 centímetros en total porque pues estamos dándole uno a cada lado del delantero y de la espalda, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese centímetro trazarían el largo del costado. Si no le van a dar el aumento del centímetro, pues sencillamente prolongan la línea que ven ahí pespunteada hasta el largo total. Bien. De la altura de cadera, que es esta de acá, hacia abajo, voy a medir 25 centímetros. Estos 25 los pueden aplicar para todas las tallas, siempre y cuando la persona que vaya a usar la falda no sea muy alta. Ya si es demasiado alta, pues ya es preferible que la aumentemos un poquito o hagamos acá una proporción. Entonces digamos que de la rodilla hacia arriba le queden más o menos entre unos 13 a 15 centímetros. ¿Listo? De la rodilla hacia arriba, hay como una proporción para las tallas. Listo, bajamos 25 desde acá, ¿bien? Y a partir de esos 25 vamos a entrar 4 centímetros. Y ahora entonces voy a trazar la forma que realmente lleva la falda en el costado, que es la que va a hacer que se vea como una sirena, ¿sí? Que entra y luego vuelve y sale y da la formita curva como de las caderas, la centalla y luego se queda suelta hacia el largo, ¿listo? Para esto entonces yo voy a trazarla con lápiz primero y quiero que vean acá este detalle, desde el punto donde entre los cuatro hacia la línea de cadera, yo voy a colocar la regla así, ¿sí? Para que esa curva tome como la misma proporción o la misma forma que tienen las piernas, ¿sí? Porque si yo volteo la regla de la otra forma, entonces dejando la curva hacia afuera, entonces me va a formar quizá una bolsita cuando yo cosa, ¿bien? Entonces vamos a hacer que esa curva quede hacia adentro y la vamos a llevar como hasta la mitad del espacio que tenemos entre la línea de cadera y los cuatro. Ahora entonces volteo la regla y desde la línea de cadera hasta donde dejé la línea que acabo de marcar,
voy a encontrarme con esta nueva línea. De la línea de cadera hacia arriba voy a escuadrar y voy a trazar una línea recta. Acá quizá les parezca mucho espacio entre la línea del molde y la nueva línea que acabo de trazar, pero cuando yo cierre la pinza central, ese espacio ya no va a ser tan grande. Además, recuerden que la cintura debe quedar de un tamaño que me permita que la falda pase primero por la cadera y luego llegue a la cintura. Quisiera acá de pronto hacerles una recomendación que en la línea que acabo de trazar, que quedó totalmente recta, le den un poquito de curva, ¿sí? Para que no se vea como tan marcada ahí en recta, pero igual así la hice yo y me quedó bien. Y ahora para terminar el largo, entonces desde los 4 que entré hasta el largo total voy a trazar una línea totalmente recta, pero acá se nota mucho la unión entre esas dos líneas, entonces lo ideal es suavizar un poquito con una semicurva. ¿Listo? Haciéndolo de esta manera no nos queda ahí como marcado que entró a la pierna y volvió y salió la tela, ¿sí? Queda de cierto modo pues más bonito. Miren, acá les hago el acercamiento, no es mucha la corrección, pero esos milímetros hacen que se vea linda la prenda. Ahora sí ya entonces la voy a trazar con un marcador porque pues ya sé que está perfecta, así como la hice, la veo bonita, y ahora sí se las dejo acá en color para que ustedes la puedan apreciar mucho mejor. Ahora para poder cerrar esta pinza, entonces yo voy a trazar una línea desde la pinza hasta el largo. Escuadro con la rodilla y que me quede derecho al punto de la pinza. Y ahora termino la línea de la rodilla hacia abajo. Por esta línea que acabé de trazar es por donde voy a cortar. Acá hago el corte hasta llegar al punto de la pinza y cuando llego ahí, entonces retiro la tijera y lo que voy a hacer es doblar la línea, marcarla mejor dicho, esta línea de acá para llevarla sobre la otra línea de la pinza y así cerrar esa pinza. Cuando hago esto, automáticamente se genera una amplitud. Y esto es como lo que les digo, que así se hacen las faldas línea A, solamente que no le damos la forma del costado. ¿Listo? Es una falda ampliada por pinza. Acá este es el centro. Miren la amplitud que se generó, ¿sí? Para dar el vuelo en la parte de abajo. Para cerrar el largo, entonces yo le voy a quitar 1 centímetro en el costado porque por lo general estas faldas cuando se cortan así, esta parte tiende a hacerse más larga, ¿sí? Subimos 1 centímetro y ahora sí podemos trazar la línea del largo. Entonces imaginemos que lo blanco que se ve ahí, que es mi mesa, es un papel que yo ya puse debajo para llenar el espacio que se generó por la amplitud de luego de cerrar la pinza. ¿Listo? Con la regla curva completé el trazo en la parte que faltaba. ¿Listo? Y debe quedar así. Luego de hacer esto, entonces ya ahora sí podemos adicionar margen de costura de 1 centímetro por el ruedo y 1 centímetro por el costado. ¿Listo? Esta línea ya no es parte de nuestro molde, es la línea de color roja, ¿no? Para que no se vayan a confundir. La línea de cintura. Vamos ahora a corregir la cintura, ¿listo? Porque una vez cerramos la pinza, esto acá cambió de forma. Entonces, en línea recta, escuadrando con el centro delantero, trazamos hasta donde estaba la pinza y con esta regla curva terminamos de trazar hasta el costado. Bueno, imagínense que yo acá analizando esta línea de la cintura veo que se ve como muy en punta, como muy hacia arriba, donde termina y se encuentra con el costado. Entonces, voy a rectificar la medida del costado, de la línea del costado y a compararla con la línea del centro delantero. Normalmente debería medir como lo mismo, ¿sí? Entonces acá siento que le está sobrando como 1 centímetro. Y ese centímetro pues es como la parte que estoy notando que se ve como rara ahí en el costado. Entonces voy a eliminarlo, simplemente bajo 1 centímetro y corrijo esa línea de cintura porque realmente la veo como muy curva, ¿sí? Esto puede que me pase a mí, no a todos les tiene que pasar, ¿sí? Pero sencillamente estas son cosas que pasan y solo las podemos analizar en el momento de hacer cada una su patronaje. Yo acá podría decirles que le bajen 1 y ustedes lo bajan y ya, pero la idea no es esa, no es que porque Yuri dijo que hay que bajarle 1, entonces toca bajarle 1 y resulta que en mi molde yo no veo la necesidad, entonces
Siempre es cuestión como de analizar y de poder entender como el porqué de las cosas, ¿listo? Recuerden que este aumento que se está generando acá es porque necesitamos que la cintura quede bastante amplia, de manera que sumada a la cintura del delantero con la espalda, permita que al estirar la falda pase por la cadera y luego llegue a la cintura y sea el elástico que se va a colocar en la cintura el que recoja la tela que sobra y se adapte a la cintura. Bien, para adicionar el aumento de costura en la cintura debemos tener en cuenta la medida del elástico. Entonces acá simplemente aumentamos lo que mide el elástico y listo. O sea, en este caso 4 centímetros. Y lo hacemos llevando la misma forma curva que tiene la cintura. Y en el costado sí, únicamente 1 centímetro. Bueno, ahora sí ya está el molde completo, ya le puse el pedacito que le faltaba en el centro y ya le di el aumento de costura. Entonces voy a cortar la falda, el molde como tal lo voy a retirar del papel, pero no estoy cortando por el margen de costura, simplemente estoy cortando para poder convertir esta falda en un molde abierto. Acá tenemos medio delantero y necesitamos que el delantero esté completo, porque para cortar es más fácil si tenemos el molde abierto. Entonces fíjense muy bien lo que estoy haciendo acá. Le voy a colocar pegante al papel en todo el orillito y voy a pegar ahí el molde que acabo de hacer. Listo, entonces lo fijo muy bien ahí y para poder doblarlo hacia atrás voy a trazar una línea delimitando como el centro delantero. Trazo esta línea y por esa línea voy a doblar el papel hacia atrás, acomodo muy bien y es importante verificar que el papel que se fue para abajo tenga la misma dimensión o bueno, esté igual de grande o incluso un poco más grande que el que le acabo de pegar encima. De manera que cuando yo vaya a cortar no me haga falta ningún pedacito y el molde me quede perfecto en ambos lados. Listo, recorto muy bien por todo el margen de costura y así ya tengo mi molde completo abierto, el delantero en una sola pieza. Recuerden que esta falda se va a cortar al bies o al sesgo de la tela, es decir, doblar como si dobláramos la tela en diagonal y allí ubicáramos el molde. Entonces, para poder hacer acá la indicación del hilo de la tela, estoy marcando unos puntos que miden 5 centímetros de separación entre cada uno, pero luego escuadro y saco un punto de 5 también, así como lo ven acá, para poder unir este punto con este otro punto en una línea diagonal por todo el molde y así indico el hilo de la tela. Trazo esta línea y esa línea es muy importante porque en el momento en que ubiquemos el molde sobre la tela, esa línea que acabo de marcar debe quedar paralela al hilo de la tela. Bien, así que deben repetirles cómo hice para trazar esa línea. Entonces acá yo hice 3 puntos, 2 sobre la línea roja y 1 escuadrando para formar como un triángulo. ¿Listo? Esa línea se debe trazar teniendo en cuenta que y este sería mi hilo de tela. esos ¿Bien? puntos, Entonces esta es mi 5 hacia falda arriba y 5 hacia el lado. Recuerden que todos los moldes se deben marcar, entonces acá pues le colocan el nombre, la talla, de qué molde es y todos los datos que se necesitan para identificar el molde. Para hacer la espalda ya repetí los mismos procesos que realicé en el delantero, como fue el costado y el largo, y ahora voy a cortar por el centro para cerrar la pinza y darle la ampliación, todo tal cual como lo hice en el delantero. En la cintura necesito que del centro hacia la pinza salga en línea recta, así que entonces escuadro ahí un poquito y miren que tengo que eliminar un pedacito del molde. Llevo de la pinza hacia el costado en semicurva para que me quede mi línea de cintura de forma proporcionada para cuando yo doble el papel y saque la falda, el molde abierto, se vea bonito y no se me vea una punta en el centro. ¿Listo? Entonces lo hacen de esta manera y fíjense que el molde nos da amplitud tanto en el centro como en el costado. Y está perfecta esa amplitud que tenemos ahí. El proceso que sigue de aquí en adelante, que es adicionar lo del elástico en la cintura y el margen de costura en el
costado y en el largo es igual que en el delantero. Lo que sí les recomiendo es que verifiquen que los costados del delantero y la espalda midan exactamente lo mismo porque deben coincidir a la hora de ensamblar, deben estar iguales. Y recuerden hacer un piquetico más o menos a la altura de la rodilla en ambos moldes para que cuando vayan a ensamblar les quede más fácil. Bueno, aquí ya tengo mis moldes ubicados en la tela y les quiero explicar cómo es la cuestión del hilo del molde y del hilo de la tela. Entonces, esa línea que nosotros marcamos en el molde, fíjense que está paralela al hilo de la tela porque este orillito de la tela me indica que el hilo de la tela es así. Y yo lo que tengo que hacer es que la distancia entre el orillo de la tela y la línea que tiene el molde sea exactamente la misma desde donde empieza la línea hasta donde termina, ¿sí? Más o menos lo mismo que hacemos con los pantalones cuando hacemos que coincida la línea de quiebre con el orillo de la tela. Ustedes no se imaginan lo que me cuesta a mí estar arrodillada. Realmente me duelen muchísimo mis rodillas. Valoren este esfuerzo, mejor dicho, porque esto yo no lo hago todos los días. Y acá el control de calidad pues siempre lo da Bellotica o Júpiter. Hoy lo hizo Bellotica. Listo, acomodan el molde que les quede perfecto. Por favor no vayan a utilizar alfileres porque se le salen como hilitos a la tela. Una vez acomodado ya muy bien el molde, fíjense que realmente queda como en una diagonal en la tela. La línea roja que tiene nuestro molde coincide con la diagonal de la tela perfectamente. Cuando estén cortando, recuerden colocar su otra mano sobre el molde y vayan llevando a la par la mano que está sobre el molde con la tijera. Recuerden marcar los piquetes de la rodilla porque a la hora de ensamblar nos van a facilitar la vida. Y listo, ya quedó cortado. Para que sea más fácil el ensamble vamos a hacer este proceso. Entonces colocamos el molde de la espalda con el revés hacia arriba. Fíjense que el derecho de la tela es brillante y el revés es opaco. Entonces, teniéndolo así, vamos a ubicarle el delantero haciendo que coincidan los revés de tela. ¿Listo? Porque vamos a coser con costura francesa. Organizamos muy bien las telas haciendo que coincidan los orillos y recuerden hacer coincidir el piquete de la rodilla. Para que no se me muevan las telas voy a utilizar estos ganchitos, no son los de plástico que normalmente se utilizan en costura, pero son los que tengo a la mano y estos me van a ayudar porque recuerden que no deben usar alfileres. Entonces, bueno, coloco ciertos ganchitos ahí como para que no se mueva la tela y listo. Para el otro lado, entonces como la espalda es más ancha que el delantero, simplemente la recojo un poquito por debajo y coloco igual los ganchos, siempre haciendo que coincida el piquete de la rodilla, que es como mi punto guía para saber que la tela está quedando bien ubicada. Coloco tantos como necesite de manera que no se me mueva. Antes de iniciar el ensamble, recuerden hacer pruebita de costura para revisar que la aguja esté en perfecto estado, que el hilo no se está recogiendo por debajo, que está bien y podemos trabajar. Y bueno, como ya les dije, vamos a coser con costura francesa. Entonces acá vamos a trabajar al ancho del pie la costura. La puntada yo la tengo en 2,5, 2 3/4 más o menos. Y voy a coser desde la cintura hasta el largo. Y fíjense, recuerden, tenemos los derechos hacia arriba porque así es como se hace la costura francesa. Entonces hago retroceso para iniciar y voy a coser hasta la parte final. Ahora lo que haríamos acá sería entonces guardar esa costura que acabamos de hacer y coser un poquito más ancho. ¿Listo? Pero entonces para poder hacer esto es importante retirar como un poquito el exceso de tela para que la costura que vamos a hacer nueva no quede tan ancha. ¿Listo? Porque recuerden que solamente le dimos 1 centímetro de costura. Quizá al hacer esta costura se consume más de 1 centímetro, pero como le dimos un poquito de desahogo y si no le diéramos el desahogo, la tela es bastante licrada por el hecho de haberse cortado al sesgo y porque la tela pues básicamente ya era licrada. Entonces no pasa nada. Realmente creo yo que esta costura vendría quedando como de 1,5 centímetros, o sea, lo que consume de tela. Ahora acá entonces volteamos la falda por el revés para hacer la nueva costura. Entonces acomodamos muy bien. Si quieren yo les recomiendo que pueden planchar acá esto para quitarle como el volumen que se le ve a la tela. ¿Listo? Entonces planchen muy bien esas costuras. Obviamente pues ya han cerrado los dos costados para que no estén yendo a la plancha y pierdan tiempo. ¿Listo? Dejar procesos
para hacerlos de una vez. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer la nueva costura y como retiramos exceso, entonces esta costura va a quedar un poquitico más ancho del pie. Hacemos retroceso para iniciar y vamos llevando con mucho cuidadito, siempre acomodando, no importa que hayamos planchado, revisemos que quede bien acomodadita la tela y que por debajo no nos vaya a quedar de pronto embolsadita o algo así. Cosemos hasta el final y repetimos el proceso con el otro lado. Mire, así debe quedar entonces esa costura, que la otra no se salga por ningún lado. Para hacer el dobladillo vamos a utilizar este prensatelas que es para hacer rollito o dobladillo pañuelo, ¿sí? No sé cómo ustedes lo conozcan. En el canal hay un pequeño tip para poder lograr que el dobladillo pañuelo quede perfecto. Entonces los invito a que vean ese videito, creo que quedó en un short y pues lo apliquen para que lo hagan bien fácil. Sin embargo, acá les voy a mostrar así rapidito cómo hice el dobladillo pañuelo. Recuerden que es muy importante retirar un pedacito del exceso de costura siempre y cuando no cortemos tan cerca al hilo para que no se vaya a soltar la costura y cortamos así como en una forma curvita. Retiramos más o menos un poquito más de 1 centímetro, bueno, ahí como 1 centímetro y 2 milímetros. Miren, acá les repito mejor el proceso. Bien, realmente corté como 1,5 centímetros. Bueno, entonces acá la idea va a ser que esto se retira para que cuando introduzca la tela en la formita que trae el prensatelas no se nos vaya a atascar porque esté muy grueso. Entonces, bueno, hagan este proceso con mucha calma porque realmente es la mejor forma de darle acabado al largo de esta falda. Bueno, para colocar el elástico tengo este acá que precisamente lo encontré ya listico, cerradito, y el proceso de cómo cerrarlo ustedes ya saben cómo se hace. Se monta una partecita del elástico sobre el otro y se cose varias veces para que no se vaya a soltar. Este elástico lo corté de manera que me quedara pasando la cadera sin dificultad, ¿sí? Y que sin embargo en la cintura recoja lo que le sobra a la tela. Entonces acá lo que voy a hacer es marcar mitades y después de marcar mitades marco cuartas. Lo mismo voy a hacer en la tela. Acá es muy importante que tengan en cuenta que si la espalda les quedó más ancha en la cintura que el delantero, entonces los costados no serían las mitades. ¿Listo? Acomodan muy bien para ubicar esa mitad de tela que sería como, digámoslo así, el punto del costado. Una vez ubicamos las mitades, que vendrían siendo los costados, entonces tomamos una con la otra, las juntamos y hallamos las cuartas partes o el centro, ¿sí? Que sería centro delantero y centro espalda. Voy a dejar la unión del elástico para el centro de la espalda, entonces hago que coincida con la marquita que hice en el centro de la espalda y por ende hago que coincidan las marquitas del elástico con las de la tela. Y acá me vuelvo a ayudar de mis ganchitos para acomodar muy bien esto acá. Ahora voy a coser en la overlock por todo el orillo, teniendo en cuenta que el elástico debe quedarme por encima. Acá en la overlock, entonces tengan en cuenta que deben estirar el elástico para que logre abarcar la tela que está debajo, ¿no? Y como tenemos marcaditos los puntos guía tanto en tela como en elástico, es más fácil y ya sabemos más o menos pues cuánto debemos estirar. Tomamos como referencia el siguiente punto donde tenemos el ganchito para poder alar la tela y acomodarnos muy bien. Es importante que no dejen que las cuchillas les corte el elástico, sino que simplemente le dé el acabado por todo el orillo a esta unión que estamos haciendo acá. Repiten este proceso, bueno, lo hacen completo, con calma, no se apresuren. Acá yo le pongo velocidad porque pues necesito que el video quede rápido, pero ustedes vayan haciéndolo con calma. Si quizás se les hace muy difícil hacerlo directamente en la overlock, háganlo primero en la plana, basteen el elástico, pero recuerden que deben ampliar la puntada en la plana. ¿Listo? Entonces, y si no, pues lo hacen acá directamente. Revisan que todo haya quedado perfecto y volvemos a la plana. Ahora acá lo que vamos a hacer es devolver el elástico hacia el revés para hacer un rematico o una costura que nos permita fijar en los costados el elástico y que no se esté moviendo, ¿sí? Importante que hayan direccionado la unión de costura de los costados hacia la espalda. Bien, y acá entonces en el canal también hay un truquito para hacer que coincidan las costuras. ¿Listo? Entonces ustedes van a coser por toda la línea de costura que tenemos. Simplemente ahí un poquitico, no desde arriba, simplemente como 1,5 centímetros antes de que termine el elástico,
cosen ahí haciendo retroceso, así que les quede la costura bien alineadita, ¿vale? Hacen el mismo proceso en ambos lados y ya quedó lista nuestra falda. Bueno, y así quedaron las faldas. Recuerdan que les dije que había hecho dos. La de la izquierda es a la que no le di el aumento del centímetro por el costado y la derecha pues sí lo tiene. Entonces juzguen ustedes cuál de las dos prefieren, cuál de las dos van a hacer y espero que la hagan en muchos colores. Bueno, que se vean divinas con esa falda, que armen unos looks espectaculares. Gracias por ver todo el tutorial, gracias por la paciencia. De verdad que estos videos se los estoy haciendo con un esfuerzo que ustedes no se imaginan. Así que apóyenme con un comentario y compartan mucho este video.